Hola. A ver, vivimos en un mundo que no para, lleno de ruido, de distracciones, y es muy normal buscar respuestas ahí fuera. Pero, ¿y si el mayor de los tesoros, nuestro propósito real, ya estuviera dentro, simplemente esperando a que lo encontremos? Pues hoy vamos a explorar justo eso, un mapa para ese viaje hacia el interior. Es que es así, vivimos en la era de la hiperconexión. Tenemos toda la información del mundo en el bolsillo y las redes sociales nos prometen estar en contacto con todo el mundo, todo el tiempo. Pero claro, esta conexión tan masiva esconde una paradoja muy, muy profunda. Y esa es la paradoja, que a pesar de tener más acceso al conocimiento que en ninguna otra época de la historia, muchísima gente se siente vacía, con ansiedad, como rota por dentro. Es como si de tanto mirar hacia afuera hubiéramos perdido completamente la conexión con lo que pasa dentro. Y aquí es donde el análisis de hoy nos propone darle la vuelta a la tortilla. Plantea una pregunta que es fundamental. ¿Y si para poder avanzar, lo que de verdad necesitamos es hacer el camino de vuelta a casa, a nuestro centro, a nuestra esencia? Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La idea central es fascinante, usar la antigua metáfora de la alquimia. Pero ojo, no para convertir metales de verdad, sino para algo mucho más increíble. Transmutar el plomo de nuestros miedos, de esos patrones que repetimos sin darnos cuenta, en el oro de una vida auténtica, una vida con propósito. Este es el modelo que vamos a desgranar, la alquimia de la autenticidad. Pensemos en ello como un mapa, un enfoque que lo une todo. Coge la sabiduría de la psicoterapia, la profundidad de la teología transpersonal y la capacidad de acción del coaching para guiarnos en este viaje hacia la plenitud. Y claro, este viaje, como ya nos advertía el gran psicólogo Carl Jung, no va de evitar los problemas, ni de mirar para otro lado. De hecho, el primer paso en esta alquimia interior, que se conoce como nigredo o la fase oscura, es precisamente atreverse a mirar nuestra propia sombra, nuestra oscuridad. ¿Por qué? Porque es justo ahí donde está la materia prima para nuestra transformación. Pero bueno, este camino alquímico no se recorre a ciegas, ¿eh? Se apoya en tres pilares que son fundamentales y que juntos crean una base súper sólida para poder crecer de verdad. A ver, lo más potente de esto que vemos aquí es cómo se entrelazan estos tres pilares. Por un lado, la psicoterapia nos invita a mirar al pasado, a sanar las heridas y a entender de dónde vienen nuestros patrones. Luego, la teología transpersonal nos ayuda a levantar la vista, a conectar con una visión de futuro que nos motive, algo más grande que el yo del día a día. Y finalmente, el coaching transformacional nos trae de vuelta al presente, al aquí y ahora, y nos da herramientas prácticas para construir un puente entre ese pasado ya sanado y ese futuro que anhelamos. Pasado, futuro y presente, todo integrado. Es que el proceso no es una línea recta, es más bien una espiral que va hacia arriba. No se trata de pasar una etapa y olvidarse de ella, sino de volver a visitar los mismos temas, pero cada vez desde un nivel de conciencia más alto. Vamos a ver cómo funciona esta espiral. La primera vuelta de la espiral es explorar. Es como una inmersión valiente en el inconsciente, en eso que Jung llamaba la sombra. Pensemos en la sombra como la parte sumergida de un iceberg. No la vemos, pero es la que dirige el rumbo del barco. Una vez que hemos observado lo que hay ahí abajo, pasamos a sanar. Y aquí la clave no es eliminar nada, sino integrar todas esas partes que se habían roto. Es un poco como el arte japonés del kintsugi, que en lugar de tirar los trozos de un jarrón roto, los une con oro, creando una pieza que es todavía más fuerte y más bella que la original. Después de sanar y de unir las piezas, la espiral nos lleva a elevar. Aquí es donde expandimos la conciencia más allá de nuestro pequeño ego, donde empezamos a conectar con la intuición, con un propósito mayor. Y por fin llegamos a crear, que es la etapa donde todo ese trabajo interior por fin se ve en el mundo exterior. Es donde la autenticidad se convierte en acción pura. Y ojo, que aunque todo esto pueda sonar un poco etéreo o muy psicológico, en realidad tiene una base biológica súper concreta. La ciencia moderna, sobre todo la neurociencia, nos está demostrando cómo es posible esta transformación a nivel físico, en nuestro cerebro. La palabra clave aquí es neuroplasticidad. Durante muchísimo tiempo pensamos que el cerebro, una vez llegábamos a la edad adulta, ya no cambiaba. Pero hoy sabemos que eso no es verdad. El cerebro puede cambiar, puede crear nuevas carreteras neuronales, literalmente, a cualquier edad. ¿Y esto qué significa? Pues que el cambio no solo es posible, es que es nuestro estado natural. Así que el punto clave es este, y es una idea potentísima. Cada pensamiento que tenemos va reforzando una conexión en nuestro cerebro. Podríamos decir que los pensamientos son el cincel del escultor y las emociones, los sentimientos, son la fuerza, el combustible que mueve ese cincel. Juntos, mente y corazón, están esculpiendo la estructura misma de nuestro cerebro a cada instante.
Como dice el Dr. Joe Dispenza, que es un pionero en este campo, cuando conseguimos alinear los pensamientos, o sea, la mente, con los sentimientos, el corazón, creamos un campo electromagnético coherente, y en ese estado nos convertimos literalmente en los creadores de nuestra propia realidad, tanto la de dentro como la de fuera. Entonces, después de todo este viaje alquímico, ¿cuál es el resultado? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente vivir desde esa autenticidad que hemos recuperado? Pues el resultado es el oro del que hablaban los alquimistas, una vida coherente. Una vida donde lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace están en perfecta sintonía. Es dejar de buscar la aprobación fuera y empezar a actuar desde una especie de brújula interna. Y es entender, sobre todo, que el propósito no es una meta lejana a la que llegar, sino la calidad de presencia que ponemos en cada momento de nuestra vida. Al final, todo este modelo nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy poderosa. Nos recuerda que cada persona tiene en sus manos los instrumentos, los materiales y el laboratorio para su propia gran obra. Así que la única pregunta que queda es, ¿qué obra maestra se va a crear? La alquimia de la autenticidad. Buenas noches, me da mucho gusto presentar este trabajo, el cual explora lo más recóndito de lo interior, lo profundo. No solamente es ver el pico del iceberg, es ir a las profundidades. Un viaje de transformación interior hacia el propósito más alto de nuestra existencia y el destino. Espero que disfruten esta presentación tal como yo la disfruté, no solamente en este trabajo y en la investigación que se dio, sino que desde el comienzo del estudio de esta maestría comencé también un proceso que he plasmado en toda esta investigación que le he llamado la alquimia de la autenticidad. Comenzamos. En resumen, la alquimia de la autenticidad. Esta tesis presentada se adentra en la crisis contemporánea de identidad y propósito, proponiendo un modelo que integra la psicoterapia, la teología transpersonal y el coaching transformacional. Este enfoque busca facilitar un viaje de autoconocimiento y expansión de la conciencia, permitiendo a las personas reconectar con su propósito más elevado y manifestar su destino desde un estado de coherencia y plenitud. Así que esta tesis argumenta que la autenticidad no es un rasgo estético, sino un proceso alquímico dinámico que se desarrolla a través de 4 etapas progresivas. El autoconocimiento, que es explorar; la integración, que es sanar; la expansión, que es elevar; y la manifestación, que es vivir y crear. Así que el planteamiento central de esta crisis contemporánea y la búsqueda de autenticidad se centra en varios contextos. Uno, el contexto de la crisis del día de hoy o de este tiempo. Es una crisis contemporánea que está en búsqueda a gritos de la autenticidad, que es lo que vemos hoy en día, la hiperconexión digital y el constante bombardeo de información que han contribuido a un aumento de la ansiedad, sí, de la soledad en la sociedad moderna. Byung-Chul Han describe esto como una sociedad del rendimiento, donde la autoexploración se convierte en la norma, llevando al individuo a un estado de agotamiento y fragmentación del yo. Vemos también algunas raíces espirituales.
La pérdida de la dimensión espiritual ha llevado a una crisis de significado, donde la experiencia de lo divino se ha deducido en rituales vacíos, en tradiciones, en rutinas, en cuestiones que solamente son pura apariencia. Este vacío provoca que las personas busquen respuestas en la ciencia, en la autoayuda, ignorando su necesidad innata de reconectar, de religar con lo esencial, que es la conexión con su ser supremo, con una esencia trascendental. Después vemos que la propuesta que en este momento estoy impartiendo, la alquimia de la autenticidad, se presenta como una respuesta, así es, una respuesta integradora que se presenta y emerge como un significado integradora de esta fragmentación que hoy vemos hoy en día en la sociedad. Sí, una respuesta integradora a la fragmentación de identidad contemporánea. Se ha roto en este tiempo el sentido de identidad y de propósito. Este modelo entonces propone un camino de transformación interior que reconcilia la ciencia, la espiritualidad, ofreciendo un proceso de autoconocimiento que permite a las personas reconectar con su propósito y con su autenticidad. Antes de comenzar este tema, hay algunas preguntas de estudio. ¿De qué manera la integración de la psicoterapia, la teología transpersonal y el coaching transformacional pueden conformar un modelo teórico de transformación interior denominada la alquimia de la autenticidad y que permita al ser humano reconectar con su propósito más alto y manifestar su destino desde la coherencia, la conciencia y la plenitud? La tesis sostiene que la autenticidad es el proceso alquímico esencial mediante el cual la conciencia se alinea con su propósito más alto, unificando la comprensión de la mente, es decir, la psicoterapia, la dimensión espiritual del alma, la teología, y la acción coherente hacia la vista al futuro, poniéndola en acción, que es el coaching. Para esto vamos a ver un modelo integrador de esta trilogía, si lo puedo decir de esta forma, la alquimia de la autenticidad. Este modelo teórico articula un mapa de transformación interior que integra psicoterapia transpersonal, como ya lo he dicho antes, la teología, el coaching, a través de 3 dimensiones fundamentales. El modelo guía a los individuos en un viaje de autoconocimiento, sanación y realización personal, estructurando en 4 etapas claves que representan un proceso alquímico, es decir, una transformación hacia la autenticidad. Bien, las 3 dimensiones fundamentales. Esto es muy interesante porque es un modelo integrador para la transformación interior que conecta, pues, estas ideologías, estos instrumentos de estudio tan interesantes, la psicoterapia, teología y el coaching. Uno, bueno, vamos a entrar en materia resumida de toda esta tesis. Es algo muy, muy interesante porque, en primer lugar, necesitamos estudiar el descenso del alma. Así es un espacio de exploración y sanación. Es el laboratorio donde el individuo explora sus raíces, confronta sus sombras y sana sus heridas. El propósito principal es ofrecer el camino de autoconocimiento y la sanación de las condiciones mentales y emocionales.
Vamos a ver la segunda parte, la teología transpersonal, es decir, la comprensión del propósito trascendente. Prácticamente es el ascenso al espíritu. La psicoterapia me ayuda a ver hacia adentro, hacia lo profundo, pero la teología transpersonal me eleva, me ayuda a mirar hacia arriba, aporta la profundidad mística y la comprensión de la naturaleza espiritual del alma y su conexión con lo divino. Es decir, tiene el propósito de proporcionar la comprensión del propósito trascendente a los códigos del alma a través de la sabiduría ancestral, la que conocemos como teología. Y 3, el coaching transformacional, la traducción de la sabiduría en acción. Aquí vamos a hacer un puente entre lo que ya vivimos, lo que ya profundizamos. Cuando nos conectamos a lo divino, lo tenemos en el consciente y decimos, bueno, ya sé quién soy, ya me autoconocí, ya profundicé, ya sané, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a llevarte de la mano. Y lo que hacemos es crear un puente hacia la acción. Es el vehículo que traduce la conciencia en acción, la visión en resultados y la fe en movimiento. Quiere decir que el coaching transformacional, su propósito principal en esta etapa es convertir la sabiduría interior en decisiones, en propósito y en la manifestación coherente en la vida cotidiana. Y bueno, vamos a ver las 4 etapas del proceso alquímico interior, un viaje transformador hacia la autenticidad y el propósito. Vamos a ver estas 4 etapas, las cuales en esta tesis de la alquimia de la autenticidad proponemos. La primera, el autoconocimiento. El autoconocimiento es explorar, reconocer la sombra, los patrones inconsistentes y el sentido existencial. Así es un descenso, como ya lo vimos anteriormente. Es un movimiento en donde debemos de reconocer los patrones, la sombra, pero al mismo tiempo el resultado final de esto es una conciencia de sí mismo, la responsabilidad sobre nuestra propia historia. Después de esto, ya que exploramos, ya que vimos cómo estamos internamente, ahora sí, ya tenemos en nuestra conciencia, ya lo hemos reconocido, vamos a integrarlo para poder sanar. Así es. En esta etapa de integración, reconciliamos la mente, la emoción y el alma a través del autoamor y el perdón. En el área espiritual, entramos a una paz interior, a una coherencia emocional y una sanación de heridas. Es lo que le llaman en el proceso alquímico el albedo, es decir, la purificación. Anteriormente vimos el autoconocimiento, en el proceso químico es el descenso. Después de este proceso, vamos a elevarnos, vamos a conectar con lo divino y la conciencia universal para elevar la frecuencia vibracional. No necesitamos meditar en vibraciones. Todo esto se da. Es un fluir mismo y es una respuesta automática de la sanidad interior, de la aceptación, del perdón, de en verdad encontrar esa paz interior. En esta etapa, el proceso alquímico se llamaría citrinitas, es decir, es el tiempo de ser iluminados, de elevar la frecuencia
vibracional, conectar con lo divino, conectar con Dios. Y la ciencia y la conciencia universal, entrando al ámbito espiritual, es una coherencia de corazón y mente, claridad de propósito y fe consciente. Hablando de corazón, si tú estudias el libro El alquimista, que en resumen quiere decir saber, escuchar tu corazón. Cuando puedes conectar con eso, corazón y mente, podemos entrar a la siguiente etapa: manifestación, vivir y crear. Es decir, encarnar el alma en acción, expresar los dones y servir desde el propósito. En el proceso alquímico se llamaría Rovedo, es decir, la coagulación. En el área espiritual, cuando conectamos, alcanzamos la autenticidad, el liderazgo espiritual y la contribución, el legado. Ahí donde sacamos lo que era plomo, ahora sí hay una transformación y es donde encontramos el proceso alquímico que nos lleva al oro. Vamos a ver los marcos teóricos y vamos a analizar solamente un poquito de los diferentes autores que nos hayan ayudado a crear un puente entre esta trilogía de la psicoterapia, la teología y el coaching. Vamos a ver algunos fundamentos, los fundamentos psicológicos y terapéuticos. Este eje establece la base para el autoconocimiento y la sanación, integrando las aportaciones de las figuras claves de la psicología humanista y transpersonal. La autenticidad, que se concibe como un proceso terapéutico de la integración de la totalidad del ser. El marco teológico. En este marco teológico, lo que vamos a ver es un poco de un pilar que explora la dimensión espiritual del ser, utilizando la sabiduría ancestral. No solamente la sabiduría bíblica de los libros canonizados que nosotros ya sabemos, sino que vamos a profundizar más allá en la sabiduría rabínica milenaria de esos sabios. Así que nos vamos a enfocar no solamente en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sino en el Midrash, la Torá, el Talmud, la Zohar. Así que vamos a ver algunos de los pensadores contemporáneos que unen la teología y la experiencia. Así que comencemos con los fundamentos psicológicos y terapéuticos. Vamos a ir con Viktor Frankl, uno de los favoritos. A través de su enfoque de logoterapia, sostiene que la búsqueda de sentido es la motivación principal del ser humano, que que en su búsqueda permite a las personas encontrar propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Acordémonos de la historia de Viktor Frankl, en aquel cautiverio nazi que estuvo y que a pesar de las situaciones encontró sentido, y como psiquiatra pudo observar tanto a las personas que se fumaban aquellos cigarrillos que tanto ahorraban, y eso quería decir que ya se habían resignado a la muerte, y aquellos que todavía tenían una esperanza de vida. Él decía en aquel libro, En la búsqueda de sentido, que él se imaginaba cómo daba conferencias de aquella situación de cautiverio en la cual había estado. Y eso le dio luz, eso le dio fuerza, eso le dio esperanza. Así que Viktor Frankl resalta la libertad interior que permite elegir la actitud ante cualquier circunstancia, no importa que esta circunstancia sea de total sufrimiento. Vamos a ir a otro más, a otro de los favoritos también, Carl Jung,
sí, que habla de la individuación y de las polaridades. Se introduce el concepto de la individuación, que es el proceso de integrar las diversas polaridades del alma, es decir, consciente e inconsciente, la luz y la sombra, para alcanzar una autenticidad completa. Este proceso es esencial para el desarrollo de la persona espiritual. Así que, bueno, la integración de la sombra conduce a la totalidad del ser. Recordemos una de sus grandes frases que dice, lo que aceptas transformas y lo que resistes persiste. Vamos a irnos a Abraham Maslow acerca de la autorrealización. La autorrealización que él propone como el nivel más alto de jerarquía de necesidades. Esta autorrealización implica el despliegue completo del potencial humano, donde un individuo alcanza su máximo desarrollo personal y espiritual, experimentando momentos de unidad y conexión con lo trascendente. Es decir, él nos explica más que nada en base a las necesidades, cómo llegar a esa plenitud, ¿sí? Una plenitud que es una experiencia espiritual de unidad. Hay algunos autores que no mencionamos en esta presentación, pero sí las menciono en la tesis, como Roberto Assagioli, que habla de la integración del yo personal con el yo superior, que es la meta. Ken Wilber, que habla de la conciencia integral. El desarrollo humano es parte de la evolución cósmica del espíritu. Stanislaw Grof, estados ampliados de la conciencia. La experiencia directa del espíritu trasciende los límites del ego. James Hillman, ¿sí? Que nos habla del daimon y el alma poética. El propósito se revela como vocación innata del alma. Y bueno, quise incluir uno de nuestros maestros, yo creo que es de los maestros favoritos, por lo menos por mi parte, que es Henry Barrios Cisneros, que me encantó su trabajo con respecto al autoamor y la neuroespiritualidad. Es la autocompasión que genera coherencia vibracional y sanación integral. Lo puse, bueno, dentro del marco psicológico y también puede estar dentro del marco de las neurociencias. Avancemos un poquito más con respecto al marco teórico y nos vamos con la teología transpersonal. La teología transpersonal, que es también un pilar que explora la dimensión espiritual del ser. Es decir, ya vimos que en la psicoterapia vamos a lo profundo y en la teología nos elevamos utilizando la sabiduría ancestral como un mapa simbólico de la conciencia. Vamos a descubrir los códigos ancestrales espirituales de pensadores contemporáneos que unen la teología y la experiencia. Alguno de los grandes pensadores que nombro en esta tesis es Teilhard de Chardin, que propone una evolución espiritual del cosmos hacia el punto omega y conciencia crítico, donde todo converge en unidad. Thomas Keating, que enseña la teología contemporánea, donde el silencio es la vía para disolver lo falso del yo y unirse con la presencia divina. Me acuerdo la frase, bueno, de la palabra de Dios que dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Vamos también con Matthew Fox, que desarrolla la espiritualidad de la creación basada en la bendición original. Dios se revela en la naturaleza y el ser humano, que es un ser co-creador también junto con Dios. Así que ahí también vemos cómo también en este enfoque teológico no lo vemos desde una mirada sacrificial, una mirada en donde el vivir es para sufrir, es para sobrevivir. No, sino somos creadores, pensadores, ¿sí? De la visión, el propósito con Dios. Y
Tenemos también a Deepak Chopra, que integra ciencia, física cuántica, espiritualidad y medicina, mente y cuerpo, afirmando que la conciencia es un fundamento de la realidad. Quiero hablar un poquito de los niveles del alma, ¿sí? En esta tesis, que son muy interesantes, acerca de Nefesh, que es el alma vital instintiva. Aquí hablamos acerca de cómo a veces las personas viven solamente en instintos. Cuando te dicen vives para trabajar o trabajas para vivir. El Ruach, el alma emocional, moral, cuando vivimos desde la responsabilidad, desde el que tengo que hacer. Y saltamos al Neshama, donde ya comienza a verse la luz. ¿Sí? El alma divina intelectual, donde ya tenemos conciencia de cuál puede ser el propósito más alto de nuestra existencia. Y el cuarto nivel es el Chaba, Chaya, alma universal cósmica, ¿sí? Donde tenemos ya una experiencia espiritual y comenzamos a adentrarnos más en la plenitud. Y el Yehidá, el alma unificada en absoluta unión con Dios. Creo que cuando lleguemos a esta unidad es porque ya hemos trascendido. Pero bueno, sigamos entonces con este estudio. Ya vimos el marco teórico de los eh, psiquiatras, la psicología, la psicoterapia, la teología transpersonal. Y vámonos a la dimensión 3, que es el coaching transformacional. ¿Por qué lo unimos como un puente? Porque cuando ya tenemos la conciencia, ya hemos sanado, ya hemos entendido, ya nos hemos encontrado, ¿qué sigue? Y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? El coaching es una herramienta que me lleva de la mano hacia donde quiero llegar, porque aquí es donde ya me pregunto, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Y vamos a ver algunos autores, sí, pero antes de eso vamos a ver la evolución del coaching transformacional. El coaching transformacional ciertamente ha evolucionado, sí, en sus inicios, donde el foco estaba en la mejora del rendimiento y los resultados. Las primeras palabras de coach lo vemos en el juego de fútbol americano. Sí, pero va más allá, va más allá, tiene su historia, pero vamos a enfocarnos al enfoque integral que tiene el coaching, que es la transformación del ser en su totalidad. Este cambio responde a la necesidad de abordar no solo las habilidades técnicas, sino también el desarrollo personal espiritual del individuo. Esta disciplina actúa como un catalizador que convierte la conciencia, la sabiduría interior, ahora sí, en acción. No solamente basta con sanar, con autoconocernos. Vamos a traerlo a la acción a través del coaching transformacional. Menciono aquí eh, algunos coach, sí, que han traído diferentes modelos en mi presentación de tesis. Enumero algunos más, pero aquí vamos a ver los que yo considero de los más importantes según mi perspectiva. Hablamos de John Whitmore, creador del modelo Crow, que ha sido fundamental en la estructura del coaching moderno. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a definir sus objetivos, es decir, sus metas, entender su realidad actual, explorar opciones y motivar la voluntad de poder actuar, sobre todo la voluntad. Nos vamos a Timothy Garway, el juego interior. Es conocido por su concepto del juego interior, que resalta que el mayor obstáculo para alcanzar el potencial es la interferencia mental. Su enfoque se centra en liberar al individuo de su propio crítico interno, permitiendo un mayor flujo de creatividad y capacidad. Con Tony Robbins
y la gestión de la energía. Este es de mis favoritos, muy famoso, pero creo que es muy bueno estudiarlo. Algo que conocí de Tony Robbins es que él también estudia la psicoterapia, la psicología, las neurociencias, la programación neurolingüística. Y bueno, es un gran coach, así que este es un referente para la alquimia de la autenticidad. Tony Robbins ha llevado al coaching transformacional a un público masivo, enfocándose en la gestión de la energía, creencias y fisiología para generar resultados significativos, es decir, para atraer más efectividad. Su metodología incluye técnicas prácticas que buscan empoderar a las personas a tomar el control de sus vidas. Tony Robbins entonces enfoca la transformación de la gestión de la energía, las creencias y la fisiología para crear resultados masivos. Así que dentro de la tesis que presento también estudio parte de lo que él está aportando dentro del coaching. Y bueno, agregando un poco más de los coaches que estoy presentando en esta tesis, también está Stephen Covey, ¿sí? Creo que alguien ha escuchado hablar de los 7 hábitos centrado en el liderazgo en principios y valores universales. Julio Olaya y Marcia Reynolds, que representan el coaching ontológico. Y bueno, una de las cosas que estoy aportando también dentro del coaching es una herramienta que es el Ikigai, que se presenta como esa idea japonesa para el autodescubrimiento, encontrando el punto de interacción entre lo que uno ama, lo que uno sabe hacer, lo que el mundo necesita y lo que se puede retribuir con ingresos. Así que es una herramienta muy importante dentro del coaching, el Ikigai, una forma de pensamiento para encontrar la razón de ser de nuestras vidas. Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con el marco teórico, vamos a ver las herramientas que complementan esta transformación alquímica, integrando las neurociencias y la programación neurolingüística para potenciar el viaje hacia la autenticidad. Bueno, vamos a ver un poquito de neurociencias y si nos vamos a la neuroplasticidad, que se activa con los estudios que, que uno puede encontrar con respecto a esta herramienta, ¿sí? Donde las personas pueden reprogramar sus cerebros y cambiar patrones de pensamiento. Las neurociencias, encontramos a Joe Dispenza, que explica la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para poder cambiar, y la importancia de la coherencia corazón-cerebro. Sostiene que cada pensamiento eléctrico, emoción, es decir, que también es algo magnético, emite una frecuencia que crea la realidad. Es un poco más allá, ¿sí? Se recomienda que para tener esa neuroplasticidad y esa transformación en la mente, se sugieren de 5 a 7 sesiones para observar cambios significativos en los patrones de comportamiento. ¿Sí? Así que la programación neurolingüística aporta técnicas para reprogramar los mapas mentales que a través del lenguaje pues se puede cambiar la percepción y por ende pues la experiencia. Podemos ver que la programación neurolingüística sí mejora el bienestar. La aplicación de técnicas de neurociencia, PNL, pueden generar una mejora del 10 al 20% en el bienestar emocional de las personas. Quiere decir que el 90% es conexión corazón-cerebro.
Investigaciones indican que el 90% de la comunicación entre el corazón y el cerebro es energético, resaltando la importancia de la coherencia. Así que, bueno, antes de continuar con las conclusiones, puedo aportar que en esta tesis menciono algunos aportaciones de Louisa Hay, ¿sí? Que habla acerca del pensamiento y el lenguaje, que son vibraciones que crean la salud y la experiencia de la vida. Ella habla mucho del amor propio, que es la clave de la sanación. También Neville Goddard, donde dice que la imaginación crea la realidad. Creo que no estamos. Hablamos también de Abraham Hicks, la ley de la atracción, que se basa de la correspondencia vibracional. La emoción es el sistema de guía interior que indica la alineación del ser superior. Y bueno, así encontramos a varios autores o varios personajes que nos ayudan a la comprensión del área vibracional, la programación neurolingüística, el área de las neurociencias, para que podamos fusionar todo este conocimiento y tenerlos como herramientas para la psicología, para la teología transpersonal y para el coaching transformacional sobre todo. Vamos a irnos a las conclusiones, ¿sí?, de este proyecto del modelo de la alquimia de la autenticidad. Este es un modelo que estamos proponiendo. El modelo propuesto establece un enfoque holístico que combina psicoterapia, teología y coaching, proporcionando un camino claro para la transformación personal. A medida que la sociedad enfrenta una crisis de significado, este enfoque se convierte en una herramienta esencial para el autoconocimiento y el desarrollo integral del ser humano. Entonces, en conclusión, podemos ver que la combinación, la conexión como puente de esta trilogía de conocimientos nos puede ayudar a llevar a las personas a una plenitud, a un autoconocimiento, a una sanidad, pero también a crear resultados y propósito en su vida. Vamos a ver algunos principios o los principales hallazgos. La autenticidad es un proceso dinámico de integración vibracional. Así que, en conclusión, podemos decir que la fusión de la psicoterapia, la teología y el coaching crea un camino completo de transformación. ¿Por qué la alquimia? Porque es un proceso de transformación, que pudiera decirse que es algo irreal, pero que existe y que hay que profundizar en este tema, integrando pues esta trilogía de estudios, conectándola. Y creo que si vemos la realidad, muchos de los terapeutas, de los coaches hoy en día, ya la tienen conectada, ya utilizan estas herramientas. ¿Por qué? Porque hemos pensado en la efectividad del trabajo de las personas. Entonces, creo yo que la alquimia de la autenticidad simplemente se refleja lo que ya existe, lo que ya estamos utilizando, pero en un solo término. La alquimia de la autenticidad, que sería una línea de investigación futura que recomienda la validación empírica del modelo a través de estudios del caso. Sí, quizá pudiera decirse que es algo empírico desde una experiencia, pero cuando profundizamos en los estudios, profundizamos en los diferentes personajes que han estudiado la psicoterapia, la teología y el coaching, encontramos que realmente esta transformación ya no se convierte en un campo empírico, sino en un campo de educación y liderazgo organizacional. Así que
eh, desarrollando todos estos instrumentos, creo que pudiéramos medirlo en resultados efectivos. La alquimia de la autenticidad, como conclusión, es un viaje de transformación interior hacia el propósito más alto de nuestra existencia y destino. Muchas gracias por este tiempo.